profesor Hermes José González. Para mí es un privilegio tenerlos a cada uno de ustedes en mi vida y en mi canal de YouTube. Puedes suscribirte y darle la campanita para que te lleguen nuevas notificaciones cuando montemos un nuevo video y estudiemos juntos la Biblia, porque en ellas os parece que tengáis la vida eterna. Escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tengáis la vida eterna. Para un mundo abrumador. Salmo 94, 8, 23. Es un privilegio saber que ustedes están aquí. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley nos instruyes para hacerlo descansar en los días de aflicción. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges. ¿A cuántos de nosotros nos corrigieron cuando estábamos niños? A nosotros, ¿verdad que sí? A todos nosotros. Sí, una vez yo recuerdo que yo llegué con una lechosa allá en la casa. Era mi primer robo. Y mi mamá llegó, agarró esa lechosa y la picó en pedacitos. Y la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Mi mamá picó aquella lechosa en pedacitos y me dice, vamos a llevarle esa lechosa a una hermana cristiana, vamos a llevarle esa lechosa a la hermana Mayo, que ella a lo mejor lo necesita. Y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué si tú estabas picando eso? ¿Por qué no la comió? Estaba rojita, una papaya, como dice a nivel internacional. Y esa lechosa llegó, la agarró, la picó en pedacitos. Y yo dije, vamos a tomar jugo. Y me dice, vamos a llevar esa lechosa para que la señora Mayo, usted llega, como tuvo la posibilidad de robarse esa lechosa, usted la va a entregar a la señora Mayo. Y entonces era un terreno muy grande y había una lechosa, y habían varias lechosas. Y a mí me pareció bien, Yo dije, no, vamos a tomar jugo allá en la casa, sí, tomar jugo sí es bueno. Llegó y yo le entregué la bandeja a la señora Mayo. Señora Mayo, aquí está la bandeja. No, ¿qué bandeja de qué? Me dice así. No, lo que pasa es que mi mamá me está mandando que yo le entregue la lechosa porque yo le robé una lechosa. Yo asumo con responsabilidad que yo le robé la lechosa. Llega y dice la señora Mayo, no, hijo de esa lechosa, usted solo no la necesitaba, yo sí, pero mi mamá es muy embromada, mi mamá es fuerte. Llegó, entregué la lechosa, cuando llegué me dice, vámonos para la casa, pues. Me fui para la casa, yo sabía que me esperaba, la pela del año. La pela del año me esperaba, y yo decía, Dios mío, cuando yo llegaba a la casa, me dice, hágame el favor y se desnuda completo. Agarraba una manguera esa negra y nos daba una soberana pela. O me dio una soberana pela donde yo llegué en Naguará. Fui instruido en ese momento y yo nunca más robé. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corrige y en su ley instruye para hacerlo descansar en sus días de aflicción. Dios es amor, pero dice la Biblia que también es fuego consumidor. Y cuando Dios nos instruye algunas veces con vara de hierro. Yo he conocido personas que han sufrido cáncer porque han rehusado no cumplir el ministerio de Dios en su vida. Y una de esas cosas es saber y entender que tú estás llamado con un propósito. Y ese propósito tú tienes que conocerlo. Y saber que no vas a cumplir ese propósito, vas a ser instruido por Dios. Y al ser instruido por Dios, Dios te va a buscar como sea. Dios te va a buscar como sea y a la hora que sea. Así pasó con Jonás. Ustedes no se dieron cuenta que Jonás anduvo en embarcaciones y él se rehusaba. Y es contigo que había muchas personas por ahí que yo iba a cumplir propósito. Podía cumplir propósito de salvar a Nínive con otras personas de Israel. Pero fue con Jonás el propósito. Dios le dio, porque él veía que Jonás le tenía rabia a ese pueblo. Y Dios quería sanar a Jonás de ese odio que sentía ese profeta sobre ese pueblo. Y él se fue desobedeciendo la palabra de Dios. Porque Dios le dijo, ve a Nínive y haz la voluntad mía en Nínive. Y él dijo, no voy a ir. Y se fue. Y así somos nosotros en algún momento, somos porfiados. Somos muy porfiados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con cuando le porfiamos a Dios. Porque ¿qué necesidad tenía Jonás de que se lo tragara una ballena? ¿Qué necesidad tenía Jonás de
de que lo vomitara la ballena, nada. Él haciendo caso a la voz de Dios, él podía actuar. Entonces dice, los que vivimos en las grandes ciudades no podemos desconocer que padecemos un mal crónico. Vivimos siempre corriendo, parece que el descanso nos está prohibido. Convivimos con esta realidad que nos absorbe y asumimos como habitual. Nos quejamos del cansancio, pero no modificamos nuestros hábitos cotidianos. Y en consecuencia, al repetir el mismo proceso, se obtiene los mismos resultados. El salmista no tenía estos problemas, pero tenía otros. En su tiempo y en su ciudad había otros motivos que le quitaban el sueño y restaban tranquilidad. La consecuencia era la misma que la nuestra, una necesidad imperiosa de descansar. La diferencia es que él encontró una solución para cambiar su rutina y lograr estar mejor. Y en pocas palabras nos deja una instrucción para descansar. El descanso es necesario en nuestra vida. Él había aprendido que era necesario comenzar por tener buenos hábitos. Por eso la importancia de la corrección divina haciendo malas cosas. Hoy Dios nos va a mandar un ángel para indicarnos. Él no va a mandar un ángel para indicarnos que estamos haciendo las cosas mal. Pero por su Espíritu Santo, que nos guía y que aprendamos mejores cuáles son las directrices o mandamientos que Dios nos dejó en la Biblia, conocer más en profundidad a Dios nos va a permitir amarlo más. El conocimiento de Dios puede darnos descanso para que en aquellos días en que nos encontremos más agobiados podamos conseguir confiado en aquel Dios que tiene todo bajo control. Y esto incluye nuestras vidas si confiamos y creemos a Él, si estamos trabajados y cargados. ¿Dónde vamos? Vamos a Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevar mi yugo, que soy manso y humilde de corazón. Hay tantas cosas que nosotros podemos hacer para que Dios, en un momento dado en nuestra vida, una corrección de Dios, no es fácil, Señor. En una ocasión observé yo algo tan frecuente o tan fuerte. Se levantó una persona en X iglesia, no le dice el nombre, en X iglesia se levantó una persona y vociferó palabras de maldición sobre un pastor. Y no quiere decir que el pastor nada más esté ungido, no. Pero habló mal. Y uno tiene que tener mucho cuidado al hablar mal de una persona. Y más cuando esa persona no hizo absolutamente nada, sino que le dejó todo a Dios. Por eso es que tú y yo tenemos que dejarle todo a Dios. Cuando tú le dejas todo a Dios, pues sencillamente Dios obra a nuestro favor. Y dice la palabra de Dios que mía es la venganza. Entonces en ese momento, este ciudadano vivió la experiencia de hablar mal del pastor. Y cuando habló mal del pastor, el pastor llegó, levantó la mano y dice, viva Jehová, que yo no hice eso. Y entonces, de la noche a la mañana, el Señor no podía ir al baño. Se le trancó el ano, se le trancó, había una obstrucción en el ano. Y duró aproximadamente como 15 días sin ir al baño y se infectó. Tuvieron que sacarlo al médico. Y al sacarlo al médico, pues el médico le abrió cualquier cosa, un hueco por allá. Y este hermano tuvo que llamar al pastor. Fue corregido por Dios. Dios tuvo la corrección de parte de Dios. Por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado al hablar o a levantar un mal testimonio de nuestros hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Y es allí donde Dios obra en nuestras vidas. Es allí donde Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y ya va, si vas
hablar mal de una persona, si vas a decir algún chisme de una persona, detente, por favor. No lo hagas. No lo hagas porque puedes caer en un juicio de Dios. Y este hermano cayó en un juicio de Dios. Se le tapó el ano. No pudo hacer más necesidad fisiológica por allí, por ese acueducto. No pudo hacer más necesidad fisiológica. Y este hermano murió. Murió porque el juicio de Dios lo envolvió. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado al hablar mal de las personas. Y sin tener razón no nos puede estar hablando de nadie. Cuídate, por favor, cuídate. Y deja que Dios guíe tus pasos. Y si Dios te dice, esto está malo, es porque está malo. Si Dios te dice, no lo hagas, es porque Dios te está cuidando. Dios no te va a cuidar de las cosas buenas. Dios te va a cuidar de las cosas malas. Y Dios va a meter su mano en las cosas malas. Entonces cuídate, por favor, cuídate. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor. Gracias. Gracias porque tú eres maravilloso. Gracias porque tú eres misericordioso. Sé tú el primero en nuestras vidas. Sé tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.